hablábamos precisamente de esa vacunación, de la vacunación COVID que sigue y continúa, porque todavía hay andaluces que no lo han hecho, pero también está comenzándose ya con esa tercera dosis para las personas mayores de 65 años. También comienza la campaña de vacunación contra la gripe de este año. De todo ello queremos hablarles, queremos informarles para aquellas dudas que puedan tener, y lo vamos a hacer con la doctora María José. Ella es microbióloga del Hospital Virgen del Camino y vamos a saludarla. Sí, que se está preparando, y como les digo, vamos a hablar precisamente de esa campaña de gripe que comenzaba ya y de todas esas dudas con la tercera dosis de esa vacuna de COVID. Sí que es verdad que hay muchas personas todavía reticentes de no saber si ponerse las dos dosis a la vez, es decir, la de la vacuna de la gripe y la de la tercera dosis de COVID, y como les digo, la doctora nos lo va a aclarar, así que vamos a saludarla ya. Hola, buenas tardes. Doctora María José, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, bienvenida a nuestro programa. Bueno, pues antes que nada, ya ha comenzado esa campaña de vacunación contra la gripe. ¿Para qué sector, doctora? Cuéntenos. Bueno, la vacunación de la gripe, en principio, todos los años va dirigida a una población que es susceptible de tener una serie de complicaciones con esta patología. En principio va dirigida a los mayores de 65 años. Y a los menores de 65 que tengan patologías previas, puede ser a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, y otro tipo de obesidad, diabetes, es decir, pacientes con patología. También va dirigida a embarazadas, y en principio se irá haciendo una campaña que empieza desde el 18 de octubre hasta finales de diciembre. Doctora, sí que es verdad que hay, bueno, pues cierta reticencia para aquellas personas que están recibiendo ya o van a recibir la tercera dosis del COVID. Sanidad dice que se puede poner las dos vacunas a la vez. ¿Usted qué diría? Sí, se están vacunando y se están haciendo poniéndose ambas vacunas a la vez. Es decir, siempre que se cumpla una serie de criterios, es decir, que a pacientes que haya una distancia entre la última vacuna de COVID, que sean unos 6 meses. En ese caso se están vacunando. Muchas vacunas se aplican a la vez, es decir, que dentro del calendario vacunal no es una excepción, que ya sabemos, por ejemplo, en los niños. La triple vírica van 3 enfermedades víricas juntas, la sarampión, la rubéola y la papera. No tienen por qué haber ningún problema ni ningún tipo de preocupación para ellos. Claro, pero es algo que, no sé, tenemos como asumido, ¿no? Ese tipo de vacunación ya, sobre todo en los más pequeños, ahora como que todavía estamos aceptando esa vacuna contra el COVID, la estamos aceptando, bueno, pues ciertos efectos secundarios leves, afortunadamente, y existe ese miedo de que se puedan unir los efectos secundarios de ambas vacunas, la de la gripe y la del COVID, aunque prácticamente son los mismos, ¿no? Son dos virus respiratorios, y la sintomatología que produce la vacuna es la que ya tenemos experiencia suficiente, porque la mayoría de la población ha sido vacunada y con la mayoría leve, una sensación de dolor en el brazo, de un poco de fiebre, un poco de malestar. Y la gripe también produce una serie de efectos secundarios muy parecidos, y hay una cantidad importante de población que no sufre ningún tipo de efectos secundarios. Claro que sí. Doctora, me gustaría saber también, porque se habla de que este año los casos de gripe van a ser incluso más graves, se está hablando. ¿Tiene usted noticias de ello? ¿Puede ser verdad o simplemente, bueno, pues va a ser lo mismo de siempre, solo que el año pasado fue una excepción? Es que exactamente, estamos hablando y se está diciendo que este año viene una gripe que viene peor. Hombre, es que el año pasado no hubo prácticamente gripe, hubo poquísimos casos, y entonces este año pues no tenemos las mismas condiciones del año pasado. El año pasado teníamos mucho más un poco contacto social, estaban una serie de medidas que restringían las relaciones interpersonales, y entonces fue
una campaña de gripe absolutamente anómala. Claro. Este año se prevé una campaña de gripe más normal, es decir, la gente, aunque seguimos teniendo una serie de medidas de protección que años anteriores no teníamos, porque el uso de las mascarillas sí, en interiores sigue siendo vital, ¿no? Y eso también pues harán y que esta vez también eso sirva de barrera y defensa contra esta gripe. Claro. Y Sí que es luego verdad. pues, la población está mucho más concienciada que estaba el año anteriores sobre estos virus respiratorios. Sí que es verdad que el año pasado el gobierno hizo una campaña bastante fuerte sobre la vacunación contra la gripe. Se pedía a la mayoría de los ciudadanos que se vacunaran porque nos decían que sería también una forma de no contraer el COVID, porque sí lo podíamos contraer, pero que no se unieran esos dos virus para que fuese más grave. ¿Este año parece que la cosa está más tranquila o sigue la gente concienciada en que sí es importante vacunarse contra la gripe? El año pasado fue una aceptación masiva y además lo entendemos perfectamente. Veníamos de una circunstancia de inicio de una pandemia en donde la población había sufrido muy cerca lo que es una pandemia y estábamos muy concienciados porque teníamos ese miedo que quizás con el tiempo hemos perdido un poco y quizás eso fue lo que apuntó y lanzó a mucha gente más a vacunarse, pero si vimos que el año pasado como experiencia no nos puede servir para que este año nos animemos, tengamos tranquilidad, veamos que la gripe en Andalucía produce al año, al cabo del año, puede producir hasta 2.000 muertos. Es decir, que son cifras en absoluto despreciables. Y tenemos que pensar, tenemos vacunas, que además estamos mucho más concienciados, sabemos mucho más toda la población lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que cuidarnos, cómo tenemos que cuidar a nuestros mayores. Y todo eso, no solamente el coronavirus produce bajas entre nuestros mayores, también la gripe lo hace. Y si esto sirve para que también hagamos incidencia en protegerlo del virus de la gripe, yo creo que también debemos de hacer ese esfuerzo por nosotros y por los demás, claro que sí, por supuesto. Se habla de esa tercera dosis de cierto tipo de vacunas contra el COVID que está comenzando ya a inocularse, sobre todo mayores de 65 años, y ayer conocíamos la noticia de que se habla también de una posibilidad de una segunda dosis de Janssen, cuando al principio pues nos decían que no. ¿Nos puede decir usted algo sobre esto? Nosotros creemos que ya estamos muy avanzados y que sabemos mucho. Realmente no llevamos ni 2 años desde que el coronavirus entró en nuestra vida y vamos aprendiendo a mucha velocidad. Lo que decimos hoy puede tener, no es que digamos una cosa que sea falsa, sino puede tener una serie de modificaciones y entonces a lo largo del tiempo vemos que no es absoluta las verdades, sino primero vemos que una dosis, luego vemos que son dos dosis, es normal, vamos perdiendo defensa y esto tiene que ir trabajando a lo largo del tiempo. Todas las actuaciones realmente siempre tienen el consenso de la comunidad científica, es decir, no se hace esto porque yo me levanto un día y decido vacunar lo que he dicho que no. Vamos viendo la evolución, vamos viendo también la población, cómo tiene las tasas de anticuerpos, cómo se va evolucionando y entonces se van decidiendo nuevas cosas en cuanto a esas actuaciones. Siempre avalada por la comunidad científica. Doctora, también nos dijeron que en el mes de octubre, noviembre, a los menores de 12 años se le iba a poner la vacuna también contra la COVID. Parece que eso está más parado. ¿Se piensa que a lo mejor los más pequeños pues tienen menos posibilidad de contagiarse o si se contagian sería mucho más leve? Hombre, lo que siempre hemos visto es que el coronavirus en las personas jóvenes siempre es relativamente
un virus que es mucho más benigno, la patología la suelen pasar, pero a incidir sobre esa parte de población, siempre lo que hacemos es intentando de que no se, de que haya el menor reservorio posible, en que el coronavirus lo tengamos más controlado y no pueda relacionarse con el resto de personas de la casa. Es decir, que muchas veces son actuaciones para proteger también al resto de la población. Afortunadamente, nuestros niños siempre han tenido infecciones mucho más leves que los adultos. Pero si llega esa vacuna a los menores de 12 años, se puede administrar también con De, total tranquilidad, ¿no? si llega la vacuna y se aprueba, una vacuna cuando se aprueba, no hay una serie de fases y una de ellas es la aplicación a una serie de población y hay una serie de controles para que cuando se haga con la máxima seguridad. Siempre las vacunas vienen con unas recomendaciones, no solamente a nivel español, sino a nivel europeo. Es decir, que son unas organizaciones lo suficientemente serias para que confiemos. Y yo creo que también a lo largo de este año y medio debemos de pensar también cómo ha cambiado y cómo nos ha cambiado la vida el uso de las vacunas. Eso también tiene que ser un peso positivo de cómo estábamos el año pasado y cómo estamos esto. ¿Qué es lo que ha habido? ¿Qué es lo que ha habido? Lo que ha habido en medio ha sido la vacuna. Claro que sí. La que nos está haciendo volver a una normalidad que hace ya tiempo estamos deseando todos tener. Pues sí, la verdad es que sí. Doctora, ya para terminar, ahora mismo el hospital, afortunadamente, con casos de COVID está muy tranquilo, aunque sí que están comenzando ya a subir los casos y las infecciones en España en general. ¿Se habla de una nueva ola con la llegada del frío? Vamos, nueva ola ahora mismo no se puede hablar, porque cuando todos sabemos ya lo que son siglos 5 y sabemos lo que son una ola. Tenemos hay que tener la prudencia y estar atentos a ver cómo vamos evolucionando a lo largo de estos meses. Son meses más difíciles que los que hemos pasado ahora, son meses de frío, en donde realmente los patógenos respiratorios se suelen presentar y se solían presentar antes. Entonces son meses difíciles para estar atentos, para ir evaluando lo que vamos viendo y para nosotros estar vigilantes y para que la población siga trabajando en las cosas que ya sabemos, en las protecciones que ya sabemos que tenemos que tomar, en ponernos las vacunas, en cuidar a nuestros mayores, en todo lo que ya sabemos que incide y que nos protege. Y eso a los medios de comunicación habéis hecho una labor que ya cualquier persona sabe cómo tiene que actuar. Y nosotros, pues, esperar, ver y evaluando las situaciones y en cada momento hacerlo. Estamos en un momento de expectante, a ver lo que ocurre. A ver lo que pasa. Pero bueno, pues esperemos que sea un invierno muy bueno en todos los sentidos. Sí, esperemos que la población sea responsable. Siendo todos responsables, yo creo que sí, que podremos tener un invierno mucho mejor que los anteriores. Doctora, 1.000.000 de gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias.